Ya estamos a mitad del curso prácticamente y es un gozo para mí poder ser de bendición donde el Señor quiere, donde el Señor así lo ha deseado, ¿verdad? Así que vamos a entrarle de una vez a el argumento moral que hoy vamos a estar tocando casualmente sobre la existencia de Dios, ¿verdad? Y cómo entonces el argumento moral, cómo es que nosotros debemos de manejar el argumento moral. Y recordando una vez más recordando que lo que pretendemos es salir a ver, de esa petición falaz, demuéstrame a Dios. Entonces la gente cuando pide que se demuestre a Dios y lo que nos está pidiendo es que nosotros le demostremos un tiesto, un pedazo de bloque, un pedazo de madera, algo compuesto físicamente, eso es lo que se conoce como la falacia, es un error de categoría, es falacia de categoría. Y una falacia es un pensamiento que no es verdadero. Es una forma de plantear preguntas y hasta argumentar, diría yo argumentar, dar razones o pedir razones, pero con una mala intención de fondo, falazmente. O sea, es capciosamente, pero hay un truco detrás, ¿verdad? Algo parecido cuando dice, ¿desde cuándo le dejó de pegar usted a su esposo, hermana? Ya le dejó de pegar a su esposo o al esposo, ¿verdad? Hermano, ya usted le dejó de pegar a su esposa. Si dice que sí, le estaba pegando, entonces. Si dice que no, ay hermano, usted le sigue pegando, entonces. Esas son preguntas capciosas. Entonces, en lógica estudiamos también lo que son las falacias. Son errores lógicos. Entonces, cuando alguien pregunta si tú no me demuestras físicamente, o sea, la composición química de Dios, es como preguntar de qué sabor es el azul o es preguntar de qué color es el amargo. Son categorías diferentes. Entonces Dios es espíritu y Él se ha revelado espiritualmente a nuestro corazón. Y cuando hablamos aquí entonces con los escépticos, con los que adversan la fe o con los que andan interesados en conocer la fe cristiana porque tienen un trasfondo ateo, conozco más de un caso conocí el caso recientemente de voy a quitar un tirito esto, de un bioquímico. Lo entrevistó Sean McDowell, otro muchacho, lo entrevistó, creo que es Bertuzzi, de apellido Bertuzzi, el muchacho, apologista. Y entonces él era nieto de comunistas, ateos, en Estados Unidos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay gente que anda buscando a Dios, tal vez, no anda buscando a Dios, pero tal vez quiere saber razones o escuchar razones de por qué, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos, hermanos y hermanitas, de no caer en la trampa de pretender mostrar cuál es la composición química de Dios, porque Dios es espíritu. Y hay una realidad espiritual, me parece que es la realidad suprema, la realidad de Dios. Y nosotros le conocemos y Él ha dado testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos e hijas del Señor. Pero entonces, ¿por qué usar argumentos, pastor? Por una razón muy simple. Porque Él dice que creó este universo, entonces es en un terreno en común con un historiador, con un bioquímico, un geólogo, con un filósofo, con quien sea. Vamos a ver racionalmente a dónde apunta esta huella. Por eso se acuerdan, los cielos cuentan, la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. De ahí que entonces hemos barajado el argumento, hemos tocado, hermanos, el argumento cosmológico.
¿hacia dónde apunta el cosmos? O sea, ¿hacia dónde apunta este universo? ¿Viene de la nada o es racionalmente pensar? ¿Es razonable pensar? ¿Tiene mayor coherencia pensar de que este universo viene de alguien inteligente? Por supuesto que es más razonable. Y para eso hay argumentos, como los vimos, ¿verdad? No solamente desde la parte cosmológica, cosmos, universo, estudio el universo. El universo nos apunta hacia quién, hacia una mente universal. Si alguien puede desconectarse, por favor, con el micrófono, está metiendo. O alguien que lo ponga en mute, por favor. Vamos a ver. Entonces, y vimos el argumento teleológico, de telos, no teológico, porque el teológico se va a ir a la Biblia y desde la Biblia y la armonización de tapa a tapa. No, estamos en el otro libro, no en el de las palabras de Dios, estamos en el libro de las obras de Dios. Y es en este campo racionalmente que barajamos, vimos lo que es el diseño, el argumento teleológico. Todo diseño complejo requiere un diseñador. El universo muestra un diseño complejo. Por lo tanto, el universo requirió un diseñador y un diseñador inteligente. Y este se va desde una perspectiva, por supuesto, científica, biológica. El anterior es astrofísico, el cosmológico. O sea, los astrónomos que plantean, que estudian en el universo. Este tiene que ver con la parte, también los astrónomos en el ajuste fino del universo, ¿verdad? En el ajuste fino del universo, pero también la vida. ¿Y hacia dónde apunta la vida? Todo parece indicar entonces de que desde lo más elemental es lo más complejo y que jamás pudimos haber tenido una célula viva sin antes Dios o un ser superior hubiese puesto todas las condiciones necesarias para que hubiese vida. Ahora pasamos a un argumento que es el argumento moral. Y esto brega mucho con elementos éticos, morales. La ética es la teoría de la moralidad. La ética establece a ver cuáles son los fundamentos para que algo sea correcto o sea incorrecto, entre un montón de otras cosas. La moralidad es cuando uno aplica estos valores, si son buenos o son malos. Y entonces, este es el tipo de argumento muy importante que me parece a mí que de los tres, este es el más cotidiano. Uno es muy directo porque todos los días la gente toma decisiones éticas y morales, ¿verdad? De hecho, la batalla cultural que se vive hoy tiene que ver mucho con lo bueno y lo malo. ¿Cuántos recuerdan esto? ¿Quién me puede decir qué es esto? A ver. Alguien que me diga. El accidente del World Trade Center del 2001. Pastor. Ajá. Exactamente. Esto fue el ataque a las Torres Gemelas. Nunca lo voy a olvidar. Veníamos de un viaje misionero de Costa Rica a Nicaragua con unos hermanos nicaragüenses. Y yo recuerdo, nos fuimos en el carro de don Orlando Aragón. Y cuando regresamos a Costa Rica, llegamos en la madrugada, ¿verdad? Y entonces yo recuerdo que cuando ya me iba a acostar a descansar, prendí la televisión así y de repente, ¡pum!, esta imagen. Ahora uno se pregunta, ¿esto que vemos aquí fue un acto bueno o fue malo? ¿Ah? Si se dijera que todo es relativo, entonces los que hicieron esta maldad para nosotros, dirían, para nosotros no, para nosotros estuvo bien. De hecho, así lo dicen, ¿verdad? Y claro, ustedes saben cuántas personas murieron. Hubo personas que se tiraban de estas torres gemelas, se veían incluso cuando caían. Muchas personas murieron quemadas, bomberos murieron, etc. ¿Cuántos recuerdan esto que pasó
en una de las guerras mundiales, ¿se acuerdan? ¿Quién me puede decir qué es esto? ¿Ah? El holocausto. El holocausto. Segunda Guerra Mundial, creo. Exactamente. ¿Esto fue bueno o fue malo? ¿Qué piensan ustedes? Para Hitler fue bueno. ¿Perdón? Fue malo. Para Hitler fue bueno. Claro. Para Hitler fue bueno. Ahora yo les pregunto, hermanos y hermanitas, ¿y el mundo qué dice? En términos generales, del 1 al 100, ¿verdad? Del porcentaje. A ver, hermanos, yo sé que habría que ver las estadísticas, pero vamos a ver de percepciones, porque no tenemos estadísticas, pero percepción. ¿Ustedes creen que ahorita el mundo dice que sí, es relativo y eso fue bueno? ¿O todavía en la mayoría de los casos en todo el mundo dicen eso estuvo perverso, eso fue malo? ¿Qué piensan ustedes? Que fue perverso, todo el mundo piensa que fue perverso, que fue malo. Exactamente. Sí. El mundo piensa que fue perverso. ¿De dónde viene eso en el ser humano para valorarlo así? Si en el posmodernismo se habla de que todo es relativo, lo que es bueno para usted no es bueno para mí, lo que es malo para usted no es malo para mí, pero vea cómo reacciona el mundo. Sí, claro que reacciona el mundo. ¿Por qué? Porque humanamente hablando, y la disciplina que estudia las culturas, las etnias, la antropología, ha demostrado que hay universales. Podemos variar en ciertas apreciaciones de las culturas, sí, en elementos menores, pero en el fondo el ser humano demuestra que tiene una tabla en su corazón ética y moral. Algo así muy interesante, ¿verdad? Como es el caso de la Constitución, ¿verdad? De los Estados Unidos. Y hay un argumento para esto, y viene de esta forma: toda ley tiene un legislador. Toda ley tiene un legislador. Existe una ley moral objetiva. Por objetiva se entiende que se aplica aquí, en la China y en la Conchinchina, decimos aquí en Costa Rica. En cualquier lado. Como dijo la hermanita, eso fue perverso en todo el mundo. Claro que sí. Claro, hay negacionistas. Algunos historiadores, curiosamente, son la franca minoría que dicen, no, el holocausto no se dio. Hay gente así, negacionista. Pero en el 99.99%, me parece a mí, puedo intuir de qué cosa, de que en realidad esto fue algo malo, objetivamente. Algo malo objetivo o bueno objetivo es que se aplica en cualquier lugar para todas las personas y en todas las épocas. Toda ley tiene un legislador. Existe una ley moral objetiva. Conclusión, por lo tanto, existe un legislador moral objetivo. Ahora, esto tiene sentido. ¿Por qué tiene sentido? Porque los principios morales son innegables. Claro. ¿Cómo vamos a saber cuando algo es injusto si no sabemos lo que es justo? ¿Ah? Sabemos mejor el bien del mal por nuestras reacciones que por nuestras acciones. Es curioso esto. Y no sé si ustedes saben o recuerdan, pero una persona que, conoció al Señor era C.S. Lewis. C.S. Lewis, y en su libro Mero Cristianismo, Mere Christianity, o Cristianismo Básico, o la esencia del cristianismo, siendo él ateo, ¿verdad? Él decía, como ateísta, mi argumento contra Dios era que el universo parecía tan injusto y cruel, pero ¿cómo había yo de adquirir esta idea de lo que era justo y lo que era injusto? Un hombre no dice que una línea está torcida a menos que tenga una idea de lo que es una línea recta. Entonces, ¿con qué estaba yo comparando este universo cuando lo llamaba injusto? Es interesante esto, porque está el estándar de la justicia. ¿Cómo sabemos entre Madre Teresa de Calcuta y Hitler quién es el bueno y quién es el malo? ¿Acorde a quién? Bueno, si no hay un estándar, ¿cómo lo vamos a saber?
Ahora, estos son los mapas de Escocia. Yo pregunto, ¿verdad? A ver, ¿quiénes creen que el mapa de la izquierda es el que se parece más al mapa de Escocia? A ver, ¿quiénes creen? Díganme. A ver. ¿O cuál creen de ustedes? Lo voy a dejar abierto. ¿Cuál de los dos mapas se parece más al mapa de Escocia? ¿Quién me dice? A ver. Voluntarios, voluntarias. ¿Quién opina? Vamos, sin miedo, hermanos. A ver. Ajá. Mapa B. Mapa B. Mapa B, dice un hermano. A ver, ¿alguien más? No, yo creo que el también. mapa Ah, dice hermano. Ok. Sí. Ahora, ¿cómo sabemos si el B o el A se parecen más? Es el mapa de Escocia. Si no tuviéramos un mapa de Escocia como estándar, ¿cómo vamos a compararlo? Ah, necesitamos entonces uno como estándar. ¿Por qué? Porque aquí es, como lo muestro en este momento, la real, aquí está la realidad, aquí está el estándar, invariable, aquí está. Entonces, a partir de aquí yo comparo. Y claro que el mapa A se parece, porque ya tengo un mapa. Y a partir del mapa verdadero o el estándar, yo puedo comparar. No se parece tanto el B, sí algo, pero le faltó. El A tiene más cosas, más parecido, porque tenemos el estándar. Eso se aplica, hermanos y hermanitas, en un plano de la moralidad. La naturaleza moral inmutable de Dios es el estándar para medir. Porque si no tenemos esto aquí, ¿cómo Madre Teresa acusa a Hitler y Hitler le acusa a Madre Teresa? Usted no, usted es perverso, usted es un diablo, ay no, usted juega de santica, pero no, usted es un demonio. No, ¿cómo se van a echar? ¿Cómo se van a estar culpando si no hay un estándar? No hay un estándar, pero sí Dios es el estándar. Ahora, por supuesto, ¿qué es lo que no estamos diciendo? Por favor, ¿qué no estamos diciendo? No estamos diciendo que los ateos no puedan ser morales. Claro que ellos lo pueden ser morales, claro que sí. Aunque ellos nieguen que su moralidad viene, esas decisiones morales y éticas, como dice Romanos 2:14, están en el corazón, Dios las dejó allí por naturaleza, aunque ellos lo nieguen. Pero, y aunque ellos no supieran de moralidad, aunque no supieran, pero en el fondo juzgan, reclaman, critican, como en más de un debate o conversación con alguien, y están diciendo, atacando a los cristianos y hablando pestes de nosotros, y que la religión y el cristianismo, la religión, y yo le pregunto, ¿eres religioso? No, soy ateo. Entonces yo no defiendo la religión ni el cristianismo, sino que me meto directamente con el argumento moral, con base en que usted, cuál es su punto de partida, le digo, ¿usted cree en los absolutos o en las verdades objetivas? Me dice, no, todo es relativo. Entonces, ¿cuál es su base ética y moral para juzgarnos a nosotros los cristianos que hacemos algo que esté mal? No estamos diciendo que un ateo no pueda ser moralista o que necesariamente crea en Dios para él creer en lo bueno y en lo malo. No, lo que estamos diciendo es que los ateos no pueden justificar la moralidad. Ellos pueden plantear teorías sobre cómo sabemos que el asesinato es malo, pero el ateísmo no provee un estándar inmaterial objetivo que establece el por qué el asesinato es malo. No puede. ¿Y por qué no puede? Porque su base es biopsicosocial cultural. En otras palabras, no creen en Dios, no creen en el espíritu, no creen en la mente, no creen en las ideas. Hay ateos que incluso ellos dicen, yo soy consistente, el alma no existe, todo viene del cerebro. Bueno, ¿cuál es la composición química del amor? ¿Cuál es la composición química del odio? ¿Cuál es la fórmula química de la bondad? ¿Cuál
cuando se tortura a un chiquito, se viola un niño, ¿cuál va a ser la justificación de su base ética? Parece que eso está mal. Entonces queda en una franca contradicción, pero emiten juicios y criterios morales. Un estándar objetivo y material de justicia requiere al Dios del teísmo. Estamos de acuerdo con los ateos en cuanto a que algunos ateos viven mejores vidas morales que algunos cristianos. Hay escépticos, escúchenlo bien, hermanitos y hermanitas, que viven mejor que los cristianos. Algunos que dicen ser personas de la iglesia han envenenado las enseñanzas de Cristo. La historia de la iglesia frecuentemente ha sido inmoral, injusta y aún abiertamente maligna. Sí, y es un bajo porcentaje, pero ha pasado. Hay un estudio en Europa muy interesante de alguien que hizo un análisis se llama la historia de las guerras, y muy a menudo se escucha y los ataques contra el cristianismo, de que la religión es lo más pernicioso que hay, lo más malo y perverso. Entonces hubo un filósofo, eticista, una persona hizo un estudio sobre las guerras, o historiador, ahorita no recuerdo, ¿verdad?, cuáles son sus credenciales. La cosa es que él estudió y dijo en su estudio, y ahí está, yo puedo mandarle el nombre buscándolo, y en el siglo XX él dijo lo siguiente: del 100%, el 7% han sido persecuciones islámicas y también de las cruzadas católicas o cristianas. El asunto de la persecución de las brujas y toda esta cuestión, protestantes. Y de ese 7%, la persecución religiosa, dice, un 4% fueron los musulmanes y un 3% fueron las cruzadas. Escúchelo bien, categóricamente, por estadística. Y entonces se pregunta, ¿y el otro 93% quién lo hizo? Que mató a millones de personas. Y está demostrado en la historia de las guerras, está demostrado que fueron los gobiernos totalitarios, Mao Zedong, Stalin, entre otros, que fueron capaces de un 93%, regímenes totalitarios, varios de ellos ateos, escúchelo bien, que fueron capaces de asesinar a millones de personas. Lo voy a generalizar. Hay ateos inconsistentes que creen en los valores éticos y morales, en el amor al prójimo. Y es una inconsistencia, porque uno lo tiene como base porque ama a Dios sobre todas las cosas y de Él proviene nuestro amor al prójimo. ¿Estamos entendiendo esto? Aló. Entonces, el ataque que se hace al cristiano o a los cristianos o a la iglesia cristiana de que la religión es perniciosa más que cualquier otra cosa es infundada, no tiene base. Ahora, por supuesto, no debió haber habido un 3% ahí que posiblemente son estas personas que han envenenado las enseñanzas de Cristo. Y la historia de la iglesia frecuentemente ha sido inmoral, injusta y aún abiertamente maligna. Sí, pero Jesús ya lo dijo en Mateo 17. Muchos me dirán en aquel día, en tu nombre hicimos. Y digo, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí al fuego eterno. O sea, ni el mismo Jesús admite gente religiosa que toma el nombre de Jesús, pero en la realidad no vive como su fundador, como el fundador del cristianismo. Vamos captando el asunto. Entonces, esto es muy importante entenderlo y repasarlo. Estamos diciendo que no existe moral o inmoralidad, justo o injusto, bueno o malo, a menos que Dios exista. Así de contundente y categórico lo estoy afirmando en este momento. Hermanos, y es muy importante esto, ¿verdad? Porque la primera causa, la causa eficiente, pensemos por un momento cuando se hace un mueble, cuando se va a hacer una cómoda o un armario o una silla.
¿Qué es lo que dice? Bueno, un ser pensante quiere hacer algo. 2, busca el material o lo que se conoce la materia prima. Entonces está la causa eficiente o pensante. Busca la causa, viene la causa material. ¿Qué material voy a usar? Después la forma que le voy a dar, ¿verdad? Esa es la causa formal. ¿Y para qué va a servir esto? La causa final. Eso se estudia en el campo ontológico. Y ya pensadores de antigüedad, hermanos, Aristóteles, por ejemplo, hablaba de las 4 causas. Eficiente, la causa formal, material y final. Entonces yo hago una mesa, yo quiero una mesita, la diseño, yo soy el ser inteligente, busco el material, este es mi diseño que quiero aplicar y finalmente qué tipo de mesa, que es una mesita para poner mi computadora y hacer streaming o dar clases. Entonces, Santo Tomás de Aquino, decía lo siguiente, el gran filósofo Tomás de Aquino, él decía lo siguiente: si uno se va para atrás, en este universo, alguien tuvo que haber pensado esto. Y eso es lo que se conoce como la causa eficiente. El cosmológico es el argumento del comienzo. ¿Y qué es lo que estudiamos? Que esta causa es inmaterial, es intemporal y es ilimitada. Ojo a esto, queridos hermanos y hermanitas. ¿Por qué es así? Es extremadamente poderoso porque creó de la nada. Si la materia, el tiempo y el espacio tuvieron un inicio, jamás la causa pudo tener esa composición de espacio, materia y tiempo. No, la causa tenía que ser una causa incausada, fuera de lo que vino a tener un inicio, que es el universo. En el argumento cosmológico es más razonable pensar de que todo esto vino a existencia por alguien que de la nada. En el teleológico, la causa diseñadora de todo esto es altamente inteligente, tiene propósito, y aquí en el argumento moral es absolutamente moralmente perfecto porque es de su esencia, de su naturaleza, es que emana prácticamente todo lo que él quiere que el ser humano primero tenga en el corazón, de su naturaleza, de una manera personal, porque Dios es personal en su trato, o esta causa, estamos hablando de causa, en el cosmológico, teleológico y moral, y en el moral entonces es absolutamente perfecto y es personal. Y este es el Dios del cristianismo bíblico. No hay otra causa que se le parezca. Es el Dios de la Biblia, el que por declaración y revelación lo tenemos el perfil aquí del Dios de la Biblia, Yahvé o Jehová, y que a nivel filosófico, científico, hermanos y hermanas, y se postula una causa con estas cualidades, no hay otra que se le parezca más que el Dios de la Biblia. ¿Ok? Ahora, hay quienes dicen, bueno, pero entonces no solamente el cristianismo cree en un solo Dios. Bueno, en un universo teísta pueden ser verdad, es cierto, el judaísmo habla de hecho, nuestra fe es judeocristiana y lo decimos, somos judeocristianos, sí, claro. ¿Y quiénes creemos en un solo, digamos, en un solo Dios, en el monoteísmo? Bueno, los judíos, los cristianos y el Islam. Pero curiosamente, entonces, aquí hay 3 y uno podría perfectamente ya decir cuáles son las posibilidades de un universo teísta, o sea, creado por Dios. El hinduismo no puede ser, porque el universo presenta características que el hinduismo no ofrece, ni el budismo, ni New Age, menos el humanismo secular que viene de la nada, el mormonismo, el politeísmo, teos, muchos dioses, la Wicca, confucianismo, taoísmo, ninguno, 9 ahí ya no dan
no tienen las cualidades personales para traer a existencia este universo o para inferir científicamente de lo que ellos dicen las cualidades que tiene el universo. Pero el judaísmo, el cristianismo y el islam sí. Claro que sí, porque son monoteístas. Ahora, pasamos a estas tres religiones: judaísmo, cristianismo, islam, o los musulmanes creen que sí, que hubo Alá, dice, o el Adonai, para no decir el nombre, los judíos dicen Adonai, y los cristianos decimos Jehová o Yahvé. Ok, aquí está. Quedan solo tres. En el teísmo, que Dios hizo todo. Pero ahora uno dice, ok, ahora sí, de estos tres, ¿cómo sabremos? Bueno, el judaísmo es Jehová y nosotros también, claro que sí. Y Alá es en el Islam, claro que sí. Bueno, aquí es cuando vamos a estudiar las similitudes, pero también las diferencias que tenemos como religiones históricas, que son las únicas que podrían plantear la posibilidad de que la causa de este universo sea el Dios que nosotros profesamos. ¿Ok? ¿Estamos claritos con esto, hermanos y hermanitas? Muy bien, yo quiero presentarles un videíto. ¿Puedes tú ser bueno sin Dios? Veamos. Absolutamente asombroso. Ahí lo tienes. Prueba innegable de que tú sí puedes ser bueno sin creer en Dios. Pero espera, la pregunta no es, ¿puedes tú ser bueno sin creer en Dios? La pregunta es, ¿puedes tú ser bueno sin Dios? Aquí es donde se encuentra el problema. Si Dios no existe, ¿qué fundamento permanece para la objetividad del bien o el mal, de lo correcto o incorrecto? Si Dios no existe, los valores morales objetivos no existen. Y aquí está el porqué. Sin algún punto de referencia objetivo, no tenemos forma de decir que algo está realmente arriba o abajo. La naturaleza de Dios proporciona un punto de referencia objetivo para los valores morales, que es la norma o patrón contra el cual se miden todas las acciones y decisiones. Pero si Dios no existe, entonces no existe ningún punto de referencia objetivo. Todo lo que nos queda es el punto de vista de una persona, el cual no es más válido que el punto de vista de cualquier otra persona. Esa clase de moralidad es subjetiva, no objetiva. Es como tener una preferencia por el helado de fresa. La preferencia se encuentra en el sujeto, no en el objeto, de manera que eso no se aplica a otras personas. De la misma forma, la moralidad subjetiva se aplica solamente al sujeto. No es válida ni obligatoria para nadie más. Así que, en un mundo sin Dios, no puede haber ni mal ni bien, nada sino una indiferencia ciega y despiadada. Dios ha expresado su naturaleza a nosotros por medio de mandamientos. Esos mandamientos proporcionan la base para los deberes morales. Por ejemplo, el atributo esencial de Dios del amor es expresado en su mandamiento «Ama a tu prójimo como a ti mismo». Ese mandamiento proporciona un fundamento sobre el cual podemos afirmar la bondad objetiva de la generosidad, la abnegación y la equidad. Y asimismo podemos condenar la maldad objetiva de la avaricia, el abuso, la discriminación y la opresión. Esto presenta un problema. ¿Es algo bueno simplemente porque Dios lo desea? ¿O Dios desea algo porque eso es bueno? La respuesta es ninguna de las dos. Más bien, Dios desea algo porque Él es bueno. Dios es el estándar de los valores morales de la misma manera que una actuación musical en vivo es el estándar para una grabación de alta fidelidad. Mientras una grabación suene más como la original, mucho mejor será. De la misma manera, mientras una acción moral se conforme más a la naturaleza de Dios, mucho mejor será. Pero si el ateísmo es verdadero, entonces no existe un estándar definitivo, de modo que no puede haber ninguna obligación o deber moral. ¿Quién o qué impone tales deberes sobre nosotros? Nadie. Recuerda, para el ateo, los seres humanos son solo accidentes de la naturaleza, animales altamente evolucionados. Pero los animales no tienen obligaciones morales los unos para con los otros. Cuando un gato mata a un ratón, él no ha hecho nada moralmente malo. El gato simplemente está siendo un gato.
Si Dios no existe, entonces deberíamos considerar el comportamiento humano de la misma manera. Ninguna acción debería ser considerada moralmente correcta o incorrecta, pero el problema es que el bien y el mal, lo correcto e incorrecto sí existen, así como nuestra experiencia sensorial nos convence de que el mundo físico es objetivamente real. ¡Ay! Nuestra experiencia moral nos convence de que los valores morales son objetivamente reales. Cada vez que tú dices, oye, eso no es justo, eso está mal, eso es una injusticia, estás afirmando tu creencia en la existencia de la moralidad objetiva. Estamos conscientes de que el abuso infantil, la discriminación racial y el terrorismo son incorrectos para todas las personas siempre. ¿Es esto simplemente una preferencia u opinión personal? No. El hombre que dice que es socialmente aceptable violar a niños menores está tan equivocado como el hombre que dice que 2 más 2 es igual a 5. Entonces, a todo lo que esto conlleva es un argumento moral para la existencia de Dios. Si Dios no existe, los valores y deberes morales objetivos no existen. Pero los valores y deberes morales sí existen. Por lo tanto, Dios existe. El ateísmo no proporciona un fundamento para la realidad moral que cada uno de nosotros experimentamos todos los días. De hecho, la existencia de la moralidad objetiva nos apunta directamente hacia la existencia de Dios. Eso es maravilloso y yo recomiendo el debate que tuvo el doctor William Lane Craig, cristiano, filósofo, teólogo, maestro de escuela dominical, evangélico, una eminencia, es una eminencia, con un filósofo y también, neurocientífico, Sam Harris, Harris, Sam Harris, cuando dijeron la moralidad, ¿cuál es el fundamento de la moralidad? ¿Natural o sobrenatural? Y es un debate que se dio en la Universidad de Notre Dame hace varios años. Y el ateo dice que se puede fundamentar lo bueno y lo malo acorde a la supervivencia, a lo mejor que pueda ser para el ser humano, pero el doctor Craig le dijo, bueno, pero ¿según quién? ¿Según el criterio de quién? Su criterio. Pero, por ejemplo, un psicópata viola a una muchacha y lo hace para él cree que está haciendo bien, no siente ningún problema. O muchas personas explotan a los más débiles en el mundo para ellos florecer. Entonces, ¿cómo hacemos con eso? Además, en el reino animal y especialmente en el ser humano, desde un planteamiento evolucionista, prácticamente estamos hablando de que lo bueno y malo son preferencias sociobiológico, sociobiológico, son preferencias social y biológicas. Entonces, no, éticamente, prácticamente, moralmente, se requiere un sustento sólido para poder decir esto es malo, esto es bueno, y según quién, alguien que está fuera de nosotros, que es capaz de decir qué es lo bueno y qué es lo malo. Y esto me recuerda cuando mis hijos estaban pequeñitos. ¿Se acuerdan cuando ustedes, ya veo manos levantadas? Qué bueno, excelente. ¿Se acuerdan cuando nuestros hijos se peleaban esto y lo otro? Y es que no, y que sí, que no. Entonces, ¿qué hacía? Vengan para acá los dos. Ni usted ni usted. Ustedes no van a decir, es que no, déjenme valorar, yo voy a valorar el papá o la mamá, qué es lo que pasó. El que haya hecho acorde a lo que dijo papi y mami, está bien. Entonces tiene que ser alguien externo. Y hermano, no estoy pandereteando para sostener esto a nivel éticamente, desde la parte filosófica. No, hay sustento filosófico, ético, moral para sostener que a menos de que haya un ser superior que diga qué es lo correcto o incorrecto, lo bueno y lo malo objetivamente, entonces estamos en una jungla. No se sabe
en la jungla de la supervivencia del más fuerte. Termino. Las bases filosóficas y sociales de Hitler, del nazismo, se inspiraron, y hay un tremendo historiador o filósofo de la historia judío que él decía: hay suficientes razones para creer que Hitler o los ideólogos de los cuales él se rodeó, hermanos y hermanitas, escúchelo bien, porque en el cinturón del nazismo decía: Dios está con nosotros. Sí, cualquiera puede decir misa, decimos acá. Cualquiera puede decir que Dios, Diosito. En el juicio final, el Señor dijo: nunca os conocí, porque no vivieron en los estándares éticos y morales de Dios, menos del Señor Jesús. Y algunos han atacado y dicho: sí, Hitler era cristiano. Mentiras. Es falso. ¿Por qué? Porque el árbol se conoce por sus frutos. Pero Weikart, creo que él dijo lo siguiente: hay suficientes razones para creer que los ideólogos de Hitler se inspiraron en el evolucionismo social, de la selección natural y del que mejor se llegue a adaptar en la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que hacen los ideólogos? Vamos a escoger la raza aria, la perfecta, y con base en esta ideología no cristiana, atea, existencialista, escúchelo bien, se inspira en el campo biológico, en la teoría de la evolución darwiniana, pero aplicada al campo social. Es un evolucionismo social. Entonces, le vamos a ayudar a la selección natural a que nos escoja a nosotros y vamos a eliminar lo que no sirva, según ellos. Y el otro elemento en el cual se fundamenta, dice este filósofo de la historia, Hitler es el pensamiento existencialista nihilista de Nietzsche, el superhombre, no ser débil. Entonces, estos elementos son suficientes como para poder crear semejante genocidio que cometió él, pero para él, simple y llanamente, está siendo consecuente con el evolucionismo social y que también prácticamente estamos ayudando que florezca lo mejor somos nosotros, según Hitler. Pero por supuesto, mundialmente, eso fue objetivamente perverso. Aun y cuando ellos negaran o adujeran ignorancia o dijeran: no, y nos hicieron un coco wash, un lavado de cerebro, lo siento. Eso estuvo delante de Dios y delante de la humanidad como reflejo de que hay un código ético moral en el corazón. Estuvo perverso. Eso fue tremendamente ética y moralmente perverso. De ahí que, hermanos, si Dios no existe, los valores éticos y morales objetivos no existirían. Pero antropológicamente y socialmente el mundo demuestra moralidad objetiva. Por lo tanto, el argumento es un modus tollens en lógica. El argumento, la conclusión es directa. Entonces, Dios existe. Las tres religiones teístas son el judaísmo, el cristianismo y el islam. Monoteístas. Monoteístas, correcto. Sí. Pero habla de religiones, pero bueno, según mi experiencia, bueno, en cultos, incluso teólogos dicen de que el cristianismo no es una religión, incluso que es una relación directa con Dios a través de Jesucristo. Entonces, ¿estaría mal eso? ¿No? ¿Podría ver un poquito eso? Sí, hermanos. Está mal. Así de radical digo yo que se quiera decir que el cristianismo no es una religión. Sí lo es, pero es una religión verdadera. De hecho, Santiago, ¿se acuerda que dijo? La religión verdadera es aquella que dice que vela por los huérfanos, por las viudas y no sé qué cosa y habla.
Entonces, si Santiago decía que había una religión verdadera, es porque hay una falsa. La bronca, el problema es cuando... Y hay que definir qué es religión. Religión, uno siempre hay que ir a las definiciones, siempre, hermanos, porque si no estamos hablando de aguacates y de cebollas, y esto es, aquí decimos un arroz con mango, no se sabe de qué estamos, es una paella, de todo tiene. No, definamos términos, porque religión viene de religar y tiene que estar unido a. Es un sistema, claro, hay un sistema de creencias y de experiencias que hacen que una persona esté ligada a, o un movimiento esté ligado a. Y el cristianismo tiene eso. Dios se dio a conocer, ya va a entrar la propuesta cristiana, que Dios se reveló, que en Jesucristo hay un evangelio, una experiencia espiritual. Entonces, todos estos elementos hacen del cristianismo que una religión, pero será verdadera en el tanto y en el cuando se profese verdaderamente y se tenga esa experiencia con Cristo para ser una religión verdadera. Pero sí lo es. Sí es una religión. Ahora, hay religiones que son falsas, por supuesto. Por ejemplo, si alguien dice, yo soy cristiano, y entonces... ya hay hermanos, no vive como un cristiano, vive lastimando a su familia, no aporta para su familia, no se congrega, dice malas palabras, no es justo en su trabajo y claro, levanta las manos, oh Padre, y gracias Señor, como había una persona, ¿verdad?, que era administradora, jefa en una empresa y ella entonces... A todo el mundo le decía tal por cual, le mencionaba a la mamacita. Escúchelo bien. Pero es momento de orar. Entonces uno diría, oye, esa religión que ella profesa es falsa. La que ella profesa, la que ella, a como lo vive, no es una auténtica cristiana. Cristina tal vez, pero cristiana no. Pero eso no le quita entonces al cristianismo que esté dentro de la categoría social o sociológica que sea una religión. Lo que pasa es que un cristianismo bien vivido hace, como dice Santiago, una religión verdadera. Usamos también de manera libre, como dice, va donde la novia religiosamente, o sea, va constantemente a verla a la novia. Pero en realidad esto tiene que ver con aquellas experiencias, creencias y vivencias que hacen un sistema que le permiten a la persona conectarse o unirse a, en este caso, con el Dios verdadero revelado por nuestro Señor Jesucristo. Buenas noches a todos, buenas noches, César, buenas noches, Pastor, ¿cómo está? Pura vida. Rapidito lo que quiero decir es que la palabra o el término religión se ha endemoniado mucho en las iglesias, cuando el término solamente es un término técnico, como usted ha dicho, ha explicado, que es un conjunto de creencias acerca de lo divino. Entonces, el cristianismo es una religión que tiene una relación con Dios, una relación personal. Ok, solamente quería decir. Ahora, mi pregunta es, tengo dos preguntas. La primera, rapidito, es, vamos a llegar a hablar sobre el problema del bien y el mal. Y la segunda es, ¿me podría explicar un poquito acerca de diferentes visiones éticas como el relativismo cultural, el convencionalismo y el subjetivismo ético? Sí, ¿me podés repetir la primera, Aldo, por favor? Vamos a hablar acerca del problema del bien y el mal. Vamos a llegar a hablar acerca de eso. Ok, ¿qué quieres decir con esa pregunta? Para entenderte mejor, ¿verdad? Necesito entender. Siempre se habla acerca por qué, si Dios existe, hay el bien y el mal. Vamos a llegar a hablar acerca de eso. El problema del mal. ¡Ey, qué bueno eso, hermano! ¿Vio? Aldo tiene una característica. Me ha hecho varias preguntas muy buenas sobre la estética, ¿verdad? La otra vez sobre por qué es absurdo, un infinito, sí, por qué es absurdo un tiempo infinito, ¿verdad? Entonces yo dije, voy a seguir preguntándole a Aldo para conocer precisamente qué es lo que quiere decir.
Y esta es una táctica que van a aprender ustedes eventualmente al dialogar con las personas. Mira, yo creo que sería bueno tocar esto sobre el problema del mal. Y yo intencionalmente voy a meterlo, Aldo, porque hay un problema de tipo lógico, según los ateos y los escépticos. Y, perdón, esto se tiene que ver desde dos ángulos, desde la parte lógica, filosófica y desde la parte existencial, ¿verdad? Porque, como bien decís, mi hermanito, hay gente que dice, si Dios es todo bueno, ¿verdad? Y benevolente, no debiera existir el mal, pero resulta que existe el mal, por lo tanto Dios no es bueno ni benevolente. Otros son radicales, Dios no existe, ¿verdad? Pero eso es falaz. Es falaz. Y les adelanto así rápidamente, y yo espero verlo, tengo toda una exposición sobre el problema del mal, claro que sí, intencionalmente lo voy a meter. ¿Por qué es falaz a nivel lógico? Porque las personas en su primer premisa deberían justificar cuando dicen, si Dios es bueno y benevolente, no debería existir el mal. Entonces la pregunta es, ok, ¿de cuál Dios estás hablando? Del Dios Jehová Dios. Ah, del Dios omnipotente y omnisciente. Sí, de Él estoy hablando. Ok. Ahora, ¿cuáles son tus razones para decir que Él, que lo sabe todo y lo puede todo, no debiera permitir el mal? O sea, ¿cuáles son tus razones para valorar lo equivocado está Él? Cito al Dr. Craig. No tiene el ser humano la capacidad infinita para valorar a un ser omnisciente. No lo tiene. Entonces, debería decir, a mí me parece, siento que si Dios es bueno y benevolente, no debiera permitir el mal, pero es mi opinión personal. Ok, es tu opinión personal, pero ¿cuáles son tus razones? No tengo las razones porque no sé cómo piensa Dios. Y si Él es todopoderoso y todo lo sabe, entonces, pero no sé cómo. Es el problema de Job. Job quería meter en su cerebrito, valorar los actos de Dios. Y Dios se lo trae, entonces, bueno, usted juega de vivo conmigo, de que usted cree conocer y hasta me juzga que por qué le estoy haciendo eso a usted, o estoy permitiendo, porque lo permitió. Acuérdense, al enemigo le permitió. Y no descalifica a Dios Supremo por eso. No, él sabe bregar con el dolor. Ay. Él es un experto. Y ahorita vamos a llegar al elemento existencial. Cómo Dios lo brega con esto. Como ninguna otra religión, el cristianismo. Y entonces le dice, ve, ¿dónde estabas tú cuando hice esto? ¿Dónde estabas tú cuando hice aquí? ¿Dónde estabas tú? Contame, cuando hice aquí. No, perdón. O sea, no estaba. Entonces, ¿quién es usted para venir a mí y decirme qué debo o no debo hacer? Si yo soy el soberano. Y yo sé por qué lo permito. Entonces ya Alvin Plantinga, por ejemplo, Richard Swinburne de Oxford y Plantinga es tremendos filósofos analíticos cristianos que han respondido contundentemente y han dicho, no, los escépticos y ateos que han planteado estos cuestionamientos lógicos no tienen un sustento. O sea, meten ciertas premisas que asumen falazmente, porque no pueden decir que entonces no debiera permitir. ¿Cómo lo sabes? No, señor. Dios es soberano y Él, siendo omnisciente y omnipotente, puede permitirlo. De hecho, lo hizo. Y aquí es donde viene la respuesta existencial al dolor del mal, al problema del mal, al sufrimiento. Y es que Dios agarró al toro por los cuernos. ¿Cómo? En Jesucristo. Ninguna religión muestra, porque aquí es donde viene la parte lógica y abandona la parte lógica, viene la parte emocional. Y ustedes y yo sabemos, de hecho en terapia lo sabemos, cuando hay crisis, no es aquí. La mejor terapia, ¿se entiende? Contundentemente, cuando alguien perdió a un ser querido o está pasando, no es hablando como los amigos de Job. No, es
haciendo presencia, es estando allí, es llorando, es sintiendo. Y eso fue exactamente lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Señor le dio respuesta al dolor, al problema del mal, mandando a su Hijo Jesucristo, porque entonces Él sí nos comprende. Hay un elemento filosófico, lógico, superado, se puede superar. Y hay otro elemento existencial que está superado, porque uno en Cristo Jesús es capaz de superar lo que sea para la gloria del Señor. Ok. Eso en cuanto, vea qué respuestita, ¿verdad? Pero bueno, vamos a tener una clasecita ahí, ¿verdad? Del problema del mal a nivel filosófico y a nivel también existencial. Sí. ¿Qué fue lo otro que me preguntó, hermano? ¿Podría explicar un poco más acerca de las diferentes visiones morales, como el relativismo, sí. el relativismo cultural, el convencionalismo y el subjetivismo ético? Sí, bueno, en realidad el cuento es largo y me encantaría muchísimo, pero sí podría, de hecho yo escribo un ensayo con respecto a la moralidad, ¿verdad? Y tengo también, permítanme un toquecito para traer un libro que no lo tengo aquí atrás. Es un libro del Dr. Craig, ¿verdad? Es Fundamentos filosóficos para una cosmovisión cristiana. Y uno se va aquí, por ejemplo, en lo que tiene que ver con ética y moralidad. Y entonces aquí uno se da gusto valorando, ¿verdad? Relativismo ético, absolutismo, voy a mencionar nada más, manito, y diferentes posiciones, ¿verdad? Con respecto a lo ético. Y entonces el absolutismo, dice Craig, solamente lo voy a mencionar nada más, absolutismo, entre otras cosas, y las teorías normativas, éticas normativas, etcétera, ¿verdad? Entonces el cuento es bien largo, yo lo he estudiado, tengo un ensayo con respecto a eso, pero sí puedo decirte en dos platos, tal vez no cubriendo todo lo que mencionas, hermano, pero sí podría decir que, vea, ahorita está en boga, antes del posmodernismo, en el modernismo, se hablaba del coherentismo. ¿Ah? El coherentismo. ¿Qué es coherentismo? O sea, es que algo pueda ajustarse, ¿verdad? Si una sociedad se pone de acuerdo, de hecho, Sam Harris lo menciona, pero después lo critica, él se contradice ahí, ¿verdad? Pero si una sociedad se pone de acuerdo para decir que algo es bueno o establecer qué es lo correcto, entonces va a ser correcto, ¿verdad? Y es así como funciona a nivel evolutivo, dicen ellos. El ser humano ha venido considerando qué es lo que le permite florecer, qué le permite un bien, ¿verdad? Personal y social. Y entonces las sociedades se ponen de acuerdo para qué cosa, para decir que esto es bueno y que esto es malo. Eso se trata de una manera exhaustiva en ética, que es la teoría de la moralidad, y qué es bueno y qué es malo. Pero falla mucho porque el ser humano a conveniencia puede establecer ciertas cosas y puede armar su sistema. Su sistema, esa es la debilidad del coherentismo, ¿verdad? Que no se aplica para todo, sino que se ponen de acuerdo, diría yo, entidades como hoy pasa, desde muchas veces he escuchado decir desde las Naciones Unidas, desde la OEA, desde órganos, entonces establece ciertas cosas que quieren realizar, mandan las ONG y empiezan entonces a proliferar, ¿qué cosa? Voces o cajas de resonancia de lo que ellos consideren lo políticamente correcto o lo que es políticamente incorrecto. Oiga, entonces lo que hacen es un coherentismo, es establecer un sistema coherente, pero no necesariamente verdadero
en el estricto sentido de lo objetivo, no necesariamente. De ahí que entonces esa es una posición. En el caso del relativismo, como lo vimos en el posmodernismo el año pasado, a nivel ético y moral, todo se va a la parte subjetiva. Yo soy, prácticamente yo soy, si me afectó, si me dolió, aunque sea la verdad, pero si ya me afectó, ya me siento incómodo a nivel emocional, entonces ya eso está mal. Entonces, no existen metanarrativas, no existen verdades universales, no existe lo que Dios dice, esto es bueno y es malo. No, eso no existe. No. Lo que existe es lo que yo siento que es bueno y lo que es malo en el relativismo moral. Lo curioso es que se contradice contundentemente el posmodernismo, porque lo que ellos dicen que el relativismo debe ser lo que es bueno para mí no debe ser bueno para ti y viceversa. Pero ellos quieren que todo mundo crea eso. O sea, no creemos en verdades absolutas de nadie más que las nuestras. Y esa es la gran contradicción e hipocresía del planteamiento posmoderno relativista hoy. O sea, que en el fondo ellos quieren imponer una teoría, entre comillas, ética y moral, supuestamente relativista, pero ellos lo presentan y lo imponen como algo absoluto. Entonces, hay otras cosas que podría mencionar, pero las predominantes son esas, Aldo, prácticamente, ¿verdad? Otra vez les recomiendo el estudio de el Dr. Craig y J.P. Moreland con respecto a ética y moralidad. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por este día, Señor, por las bendiciones que nos has añadido y aún por las situaciones por resolver, Señor, porque como decía Don Lubin, en ti todo lo podemos, Señor. Gracias por permitir, Señor, conocer la verdad. Tu palabra es verdad, Señor, que traiga libertad a nuestras vidas y que podamos ser instrumentos, Señor, para llevar la verdad del Evangelio, para poderlo extender en un mundo, Señor, como en el que estamos hoy, Dios, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Llénanos de tu sabiduría, Señor, llénanos de tu fortaleza, de denuedo, Señor, para que podamos hacer una defensa del Evangelio, Señor, como tú lo hiciste cuando estuviste acá en la tierra, Dios, para que este Evangelio pueda llegar a todas las personas, porque tu deseo es que nadie se pierda. Gracias por el Ministerio Logos de Perú, gracias por Don Lubin, gracias porque ellos nos bendicen de esta manera. Bendícenos a cada uno, Señor, provee nuestras necesidades, trae sanidad, llénanos en el nombre de Jesús de tu Santo Espíritu, Padre. Amén y amén.